Dice el Salmo 137, voy a leerlo en la nueva versión internacional. Cambia algunas cositas con la Biblia que usted tiene en sus manos. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en tierra extraña? Ah, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, y si de ti no me acordare y ni te pusiere por encima de mi propia alegría, que la lengua se pegue a mi paladar. Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén. Arrásala, gritaban: arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Amén. Tremenda palabra, ¿no? Escuchemos atentamente a la palabra que Dios nos va a dar esta mañana. ¿En qué está basado el Salmo 137? En la historia de la cautividad del pueblo de Judá, de Jerusalén, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de Babilonia, que se convirtió en un imperio y conquistó todas aquellas regiones. Y llegó el momento que conquistó la ciudad del gran rey, la ciudad de Sión, que es Jerusalén. Conquistó a sus príncipes, mató a mucha gente a espada, mató al rey Ezequías, mató a mucha gente, le perdonó la vida a los pobres y después puso a los pobres a producir la tierra. Pero a los príncipes y a gente joven y a muchos importantes se los llevó cautivos para Babilonia. Entre esos iban 3 personajes muy importantes que usted sabe sus nombres: Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Fueron cautivos a Babilonia y allí estuvieron por 70 años en la esclavitud babilónica. Entonces surge una pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que la ciudad del gran rey caiga en manos de impíos? ¿Por qué Dios permite que su rey, que él estableció sobre Jerusalén y de Judá, caiga en manos de Nabucodonosor, un rey impío? ¿Por qué Dios permite que sus príncipes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías sean esclavos en Babilonia? ¿Por qué Dios permite que haya un oprobio sobre su pueblo? ¿Por qué Dios permite que los impíos se burlen de su pueblo, de sus hijos? Y dice: los que estaban esclavos en Babilonia, que ellos lloraban, acordándose de Sión, acordándose de su casa, acordándose de su pueblo. Lloraban. Y dice que allá en los árboles de álamos habían colgado sus arpas, porque habían músicos y cantores que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice este salmo que los llevaron cautivos, o sea, los soldados babilónicos, les pedían que cantaran canciones espirituales, cánticos de Sión, cánticos cristianos, podríamos decir en este tiempo. Ellos decían: ¿cómo cantar canciones al Señor en tierra extraña? ¿Cómo cantar estando en cautiverio? ¿Cómo cantar al Señor estando en esta situación en la que estamos?
Surge entonces una pregunta que se lo mencioné al principio: ¿por qué Dios lo permite? Dicen por ahí que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Escúcheme bien esto, esté bien atento a esta palabra. Yo le hice una interrogante: ¿por qué Dios permite esto? Mire, amados, antes de que sucedan las cosas, Dios siempre levanta a sus profetas y le habla al pueblo. El problema es que los seres humanos, me voy a incluir ahí, somos obstinados, rebeldes, desobedientes. Añádale los sinónimos que usted quiera allí. Dios levanta a un profeta llamado Jeremías, les advierte de lo que va a pasar. Ya lo vimos en Jeremías 36 y 37. Es más, tómese el tiempo y lea Jeremías del 35 hasta el 50 para que conozca esta historia con detalle. Los que leen Biblia, que tienen tiempo para leerla, y que tienen Biblia, porque muchos ni Biblia tienen. Escucha, amado, Dios habló al profeta, le dijo lo que iba a suceder, pero el pueblo estaba en un letargo espiritual. El pueblo no entendió lo que Dios les quería decir, de llegar a tal manera de que Jeremías hizo algo. Dijo a Baruch, que era su escribano, que le escribiera lo que Dios le había dictado, y dice que lo escribió. Pero Jeremías no podía ir al templo porque ya el rey lo tenía detenido. Y dice que leyó las palabras que Jehová le había dicho a Jeremías ante el pueblo en Jerusalén y a todo Judá, en un tiempo que se congregó el pueblo. Estas palabras llegaron a través de uno de sus jefes a oídos del rey. El rey mandó llamar al escribano y le dijo: léeme lo que Dios le dictó a Jeremías. Y a medida que el escribano iba leyendo y le pasaba las partículas de sus escritos, el rey las iba echando a la hoguera, y las escuchó toditas y las quemó. Dios vuelve y habla al profeta y le dice: llama otra vez a Baruch, yo te repito lo que te dije. Y como Dios sabe lo que dijo, se lo repitió a Jeremías, volvió y lo escribió y dijo: ahora dígale al rey que así haya hecho una alianza con los egipcios. Los babilónicos vendrán y los van a derrotar. ¿Sabe por qué ellos creían que Babilonia no los invadiría? Porque están aliados con un imperio que era el imperio que gobernaba en el momento, que eran los egipcios, y ellos se apoyaron en el ejército egipcio, pero no escucharon la voz de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Que Babilonia se hizo fuerte, derrotó a los egipcios, conquistó Jerusalén, conquistó todo Judá, todo Israel, mató a muchos israelitas, mató al rey. Y todos los que pensaron que estaban a salvo, muchos murieron y la mayoría fueron llevados esclavos a Babilonia. Y la pregunta era: ¿por qué Dios permitió esto? La respuesta es: cuando Dios suelta una palabra y dice algo al pueblo, el pueblo tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios habla, el cielo y la tierra pueden pasar, pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir al pie de la letra. Dígame si usted lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando este pueblo está allí ya cautivo, ahí es donde surge el Salmo 137. Nosotros llorábamos allá en Egipto acordándonos de Sión, acordando de la ciudad del gran rey, acordando de lo que vivíamos. Ahora están llorando, ahora son esclavos, y nos pedían nuestros cantores que cantáramos, y ellos decían: ¿cómo cantaremos a nuestro Dios en una tierra extraña?
¿Cómo podemos cantar? Y uno dice, ¿por qué Dios permite esto? Mi querido hermano, va a permitir Dios muchas cosas si no estamos atentos a lo que Dios nos está hablando. Dios está hablando a la iglesia en Colombia y está diciendo lo que puede pasar en Colombia. La iglesia no ha entendido. ¿Por qué no despertarnos ahora, iglesia, y empezar a hacer lo que Dios nos ha dicho? Y evitaremos que muchas cosas vengan sobre nosotros, sobre nuestras casas y sobre nuestras familias. Dele la gloria a Dios si usted lo cree. Escúcheme, amado hermano, he tomado esta historia para referirme a lo siguiente. Hoy tenemos a un país llamado Venezuela en crisis. Yo le aseguro que hoy los cristianos están llorando, están gimiendo, están pasando hambre. El gobierno ha confiscado muchos templos, los ha expropiado. Hoy son albergues para que vivan gente, seguidores del chavismo. Los convirtieron en casas, los convirtieron en burdeles, templos donde se adoraba a Dios. Hoy tenemos a una iglesia en crisis en Venezuela. Y hoy podríamos preguntarnos y decir, Dios, ¿por qué permitió esto con la iglesia venezolana? La respuesta es, ¿cuántas veces Dios habló a Venezuela y nunca entendieron lo que Dios estaba diciendo? Ahora tienen las consecuencias. Recuerdo como si fuera hoy un mensaje del profeta Carlos Jiménez, que ya partió a la presencia del Señor. Mi hermana Patricia, mi esposa, que estuvimos en Bogotá, conocimos a Carlos Jiménez cuando estaba vivo. Hace unos 2 años que fuimos, todavía estaba vivo el profeta. Nos tomamos fotos con él, uno de los grandes profetas que Dios levantó en la década de los 70, de los 80. Fue un gran profeta. Y por allá cercano al año 90 o más allá del año 90, Carlos Jiménez en una plaza pública en Venezuela dijo: yo veo una nube negra sobre Venezuela. Lo recuerdo como si fuera hoy ese mensaje. Veo una nube negra sobre Venezuela. Iglesia, es tiempo de que nos volvamos a Dios, que busquemos a Dios con el corazón, porque vienen cosas muy terribles para esta nación. Le aseguro que a la mayoría esa palabra les entró por un oído y les salió por otra. Hoy los cristianos venezolanos gimen y lloran, se tiran en las calles a gemir a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, cambia nuestra historia. Hubieran podido evitar eso, aunque yo sé que Dios les va a dar la victoria, pero les va a tocar pagar un precio muy grande, porque no oyeron la voz de Dios cuando Dios les estaba hablando. Dígame si usted lo cree. Hoy estamos viendo lo que está pasando en otras naciones como Nicaragua, como Bolivia, como Chile. Hay un caos sobre nuestras naciones. Y yo le voy a decir, mi querido hermano, es cierto que la izquierda y el socialismo del siglo XX y siglo XXI es algo nocivo y diabólico. Eso es cierto. El comunismo, el socialismo de este tiempo, que ha venido como una nube tomándose estas naciones y que es muy fuerte. Es más, en Colombia es más fuerte de lo que usted se pueda imaginar. Ya tiene la alcaldía de Bogotá. Es más fuerte y va a pasos agigantados a conquistar también nuestra nación. Pero yo les quiero decir algo, iglesia: el socialismo y el comunismo no es el culpable de lo que está pasando en estas naciones. El culpable de todo esto es la misma iglesia, que no ha entendido lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Iglesia, no hay socialismo, no hay comunismo, no hay ningún hombre o ningún dictador que pueda acabar con una nación cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que escucha a Dios, cuando hay un pueblo que obedece a Dios. No hay nadie que pueda conquistarlo si usted y yo estamos de rodillas orando, clamando a Dios y viviendo lo que Dios nos ha dicho. Dígame si usted lo cree. No hay nadie que nos pueda doblegar.
Iglesia, uno se pregunta hoy, ¿por qué después del 27 de octubre nuestra ciudad capital está en manos hoy de los malos y de los perversos? Hoy estén gobernando la principal ciudad de nuestra nación, Colombia, donde están las iglesias más grandes de nuestro país, están en Bogotá, donde muchos pastores se mofan diciendo: tengo 50,000 miembros, tengo 100,000 miembros, donde hay un pastor que dice: yo hago un evento en diciembre en el Parque Simón Bolívar y pongo 1,000,000 de personas allí. ¿Por qué no pone ese 1,000,000 de personas y conquista la alcaldía? ¿Por qué ni siquiera pudo poner un concejal? Había un concejal que era el concejal de la familia, ni siquiera pudo repetir esta vez. No salió. La pregunta es: ¿qué está pasando? La respuesta es: la iglesia está desenfocada de la realidad. La iglesia no está escuchando la voz de Dios, mi querido hermano. Y ahora el diablo puso una piedra en el zapato, y es que alguien contrario a la iglesia, alguien que ha sido enemigo de la iglesia, que ha denigrado la iglesia, que ha hecho propuestas en el Senado en contra de la iglesia, ahora es la primera mandataria de la ciudad de Bogotá. Ahora la iglesia tendrá que sufrir en Bogotá. ¿Sabe por qué? Porque tendrá una piedra en el zapato, una enemiga de la iglesia. ¿Por qué Dios permitió esto? La respuesta es: la iglesia no está unida, la iglesia no está escuchando la voz de Dios. Si la iglesia se hubiera unido, que los pastores se hubieran unido y hubieran volcado la iglesia a buscar la presencia del Señor, hoy tendríamos a un hombre o a una mujer en esa alcaldía como el que es presidente del Salvador, una iglesia que despertó como Costa Rica, que tiene un mandatario cristiano. Hoy tendríamos a otro gobernante diferente, porque Dios escucha el clamor y la dirección de su pueblo. Dígame si usted lo cree. Dele la gloria al Señor. Pero ahora viene la segunda pregunta: ¿qué viene para el resto de Colombia? Van a pasar cosas terribles el próximo 21 de noviembre. Ustedes escuchan noticias, saben lo que está pasando y las amenazas que hay para nuestra nación. Tenemos muchos infiltrados aquí, venezolanos, que no todos los venezolanos vinieron porque están huyendo de su crisis. Muchos de los venezolanos vienen financiados por el gobierno a desestabilizar nuestra nación. Cubanos, cantidad de cubanos están en nuestro país, que son emisarios del comunismo y del socialismo, pagados por estos dictadores comunistas. No sabemos lo que va a pasar el 21. Que Dios tenga misericordia. En Chile destruyeron el metro, acabar todos los medios de transporte. Ya no tienen dónde andar en Chile en este momento. Quemaron las rutas de buses, quemaron el metro, acabaron con todo, y tienen al presidente al borde de renunciar. Todavía no ha renunciado, el Piñeres no ha renunciado, pero lo tienen que no sabe qué hacer. Es una crisis terrible la que está viviendo Chile en este momento. Y ustedes escucharon al señor Nicolás Maduro y escucharon a Diosdado Cabello, que es el duro de esta nación. Dice: apenas es una brisita que está pasando por América, porque viene un huracán, viene un vendaval que va a tumbar todos los regímenes, porque eso fue lo que acordamos en el foro de Sao Paulo. ¿Ustedes han escuchado esto? Se reunieron en San Pablo, en Brasil, para acordar todo, y lo están financiando. Hay gente financiada para hacer daño. La pregunta es: ¿qué va a pasar? Ahorita hay mucha gente que se está armando y se están preparando para defender nuestras instituciones, especialmente en Medellín. Y si va a venir vándalos a hacer daño, ellos van a defender. Eso quiere decir que van a haber muertos de ambos bandos, y eso no es lo que queremos. Así sea una vida de un perverso, es un ser humano y se va para el infierno porque no tiene a Cristo en su corazón.
Van a pasar muchas cosas terribles. Y la pregunta es, ¿por qué está permitiendo esto? Algunos acusan al presidente. ¿Quién es culpable de lo que está pasando? Entonces algunos acusan al presidente. En Chile están acusando al gobierno de Chile. En Colombia el paro es para protestar en contra del actual gobierno. Y uno dice, ¿realmente quién es el culpable? Y hay cristianos que tienden a inclinarse y a decir, sí, el gobierno es culpable. Yo le tengo una noticia: el gobierno no es culpable. El culpable número uno de lo que está pasando en Colombia se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a repetir de otra manera. Usted y yo somos responsables de lo que pase en nuestro territorio. ¿Sabe por qué? Porque la máxima autoridad en un municipio o en una nación no es ni siquiera el presidente, ni los senadores, ni el alcalde, ni los concejales, ni los ministros. Los responsables número uno somos nosotros como ministros, son la iglesia del Señor. Cuando la iglesia se proponga hacer algo, pasa por encima de los gobernantes, por encima de lo que sea. Una iglesia está disponible para cambiar una historia en cualquier parte del mundo. Diga amén si usted lo cree. Diga amén si usted lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, amado hermano. ¿Qué viene? Vienen cosas peores. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es: tenemos una iglesia apática a lo que Dios está diciendo. Tenemos una iglesia viviendo una vida cristiana muy liviana. La mayoría de los cristianos vienen a la iglesia cuando ellos quieren. Es más, venir a la iglesia es una opción. Venir a la iglesia no puede ser una opción, tiene que ser una obligación. Pero para muchos asistir o congregarse es una opción. O sea, si me queda tiempo, si puedo, hay muchos puentes, yo mejor me voy de puente, yo mejor me voy a pasear. Le voy a decir, asistir a la iglesia no es una opción. Asistir a la iglesia tiene que convertirse en una obligación. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Dijo David: escogería estar, aunque fuera un día allá afuera en los atrios de la casa de mi Dios, que andar en los caminos de maldad. Escogería antes estar, aunque sea en los atrios de Dios, que andar fuera de ellos. Mi querido hermano, no es una opción venir a la iglesia, tiene que convertirse en una obligación. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su casa, en su economía, en su trabajo, usted debe de buscar a Dios todos los días de su vida. Dígame si usted lo cree. A muchos les gusta el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Hasta un sitio donde llegamos dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí ya no me gusta, porque me está mandando a congregarme. Me está mandando a buscar a Dios. Iglesia, uno aquí como pastor, perdóneme la expresión que voy a soltar, se desguarguera, hermano, enseñándole la palabra a la gente. Y venga el ayuno, venga la oración, venga la vigilia, hermano, lo espero. Y llegan las 8 de la mañana, yo soy el primero que llego. Hoy estaba aquí con la hermana que dirigió el ayuno, la hermana María Victoria Alzate dirigió el ayuno hoy, y la pastora. Aquí estábamos a las 8. ¿Dónde está el resto de gente? ¿Por qué no asistimos a las convocatorias que nuestros pastores nos están haciendo? Es para nuestro bien. Iglesia, lo que usted no haga hoy lo recogerá mañana, pero lo que usted busque a Dios hoy, también verá la gloria de Dios mañana. Dígame si usted lo cree. Dele la gloria al Señor. Es mejor llorar en la casa de Dios, humillados en la casa de Dios, venir a la casa de Dios y no llorar en tierra extraña como lo hizo el pueblo de Israel. Llorábamos acordándonos de Sión. Usted sabe cuántos venezolanos hoy lloran en Colombia acordándose de su país. Muchos han dejado sus casas, han dejado sus familias,
para venir a conseguir algo, para mandarle a los que dejaron allá. Los niños y los viejos están en Venezuela, porque los niños no pueden salir de Venezuela. El que tenga niños en Colombia es porque los ha sacado al escondido, porque en Venezuela hay una ley que los niños son propiedades del Estado. Y hoy lloran, muchos venezolanos lloran, están llorando, acordándose de aquellos tiempos cuando el bolívar valía 17 pesos. Hoy no vale nada. Usted ha visto en las noticias que usted lleva una tractomula llena de dinero y no le alcanza para mercar. Hoy en las bombas de gasolina cambiando un pan por la tanqueada de un carro. Esa es la crisis que está viviendo Venezuela. Y yo le digo, iglesia, ¿por qué no llorar ahora? Vamos a llorar ahora, gimamos ahora en la presencia de Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si usted y yo lloramos ahora, cantaremos mañana de alegría, porque Dios no dejará que nadie nos toque y que nadie nos haga daño, pero si buscamos su presencia. Dígame si usted lo cree, dígame si lo cree, dele la gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Iglesia, la mayoría de ustedes están viviendo un evangelio muy liviano. La mayoría de los cristianos en Apartadó, en Urabá y en Colombia y en cualquier parte del mundo, nos volvimos religiosos. Usted le pregunta a un católico por qué es católico, dice: porque mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá y mi mamá, y todos eran católicos. O sea, eso es ser católico por tradición. Y yo no podemos ser cristianos por tradición, tenemos que ser cristianos por convicción. Y esto no es de religión, esto es de relación. Usted tiene que tener una relación íntima con Dios. Escuche la voz de lo que Dios está diciendo. Sometámonos a nuestras autoridades. Escuchemos la voz del profeta. Pero ¿dónde está la gente? Usted sabe lo que siente uno como pastor, hermano, que uno convoca a la gente para algo y no vienen. Es el Señor el que nos dirige. Iglesia, Dios tiene un sueño en Urabá. Dios tiene un plan con la iglesia. Por eso Dios está dirigiendo la iglesia. Pero la iglesia tiene que entrar en un estado, y es un estado de obediencia, un estado de sometimiento a lo que Dios está diciendo. ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel? Empezando por sus gobernantes. El rey quemó lo que Dios había mandado decir, quemó el libro. El rey apresó al profeta porque dijo: tú no profetizas nada bueno. Jeremías estuvo en una cisterna, no tenía agua sino lodo. ¿Sabe lo que significa eso? La cloaca de la ciudad. Dice que como no había agua sino lodo, se hundió hasta el cuello. El hombre de Dios ahora está metido con estiércol hasta la nariz. Dios usó a alguien para que fuera a hablar con el comandante y dijo: tienes que sacar al profeta de ahí porque va a morir. Y Dios no dejó que su hombre muriera y usó a alguien para liberarlo. ¿Y por qué tienen a Jeremías preso? Porque está predicando una verdad que Dios le dijo que predicara. Yo le voy a decir, el pueblo llegó a un estado donde le estorbaba escuchar lo que Dios le quería decir. Y hay gente que llega a un estado que le molesta hasta lo que el predicador dice. No podemos llegar a ese estado. Usted tiene que llegar a un nivel. Y el nivel es donde usted viene a este lugar y dice: Señor, vine a buscar tu presencia
y quiero escuchar tu voz, así me guste o no me guste, quiero que hables a mi vida en este día. Señor, quiero escuchar una palabra. Señor, queremos escuchar una palabra de parte tuya, y yo creo que estoy hablando de parte de Dios. Escuche, mi amado. Hay cosas terribles que van a pasar, que nosotros las podemos evitar. La iglesia las puede evitar. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, es un mandato, pero la iglesia no lo está obedeciendo. Primer libro de Timoteo capítulo 2 versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La iglesia está orando por todo el mundo, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Voy a leer en esta versión, dice específicamente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Que la iglesia se volque delante de su presencia, masivamente a orar, a clamar por todos los hombres, a hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia, especialmente por nuestros gobernantes, por las autoridades, para que vivamos en paz. La pregunta es, ¿la iglesia está haciendo eso? Ezequiel 22 versículo 30. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y que saque la cara por él, para que yo no lo destruya. Y dice, y no lo hallé. La versión suya dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice, y no lo hallé. No lo hallé. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? En Jeremías dice, clamen a Dios por la paz de la ciudad, donde los hice transportar, y en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz. ¿Sabe lo que quiere decir? Que la paz de Colombia está en las manos de la iglesia. Yo nunca creí en la paz de Santos. Yo sabía que eso no iba a funcionar, pero hubo gente que creyó. No funciona. Ahora estamos peor. Cuando el hombre diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la Biblia. No creamos en la paz del hombre. La paz de Colombia la tiene la iglesia. Cuando la iglesia se meta en la presencia de Dios a orar y a clamar, y nos unamos, de verdad nos unamos a clamar, nosotros cambiamos una historia, porque Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué no llorar ahora? ¿Por qué no venir al altar y gemir en la presencia del Señor ahora? Y no esperar para llorar después de dolor, de tristeza, y gemir por lo que nos pueda estar pasando. Esa es la pregunta. ¿Por qué no llorar ahora? En la presencia de Dios, para que cambie nuestra historia. ¿Por qué no llorar ahora y gemir en la presencia de Dios por nuestro presidente, por los ministros, por los que gobiernan a Colombia? Llorar y gemir en la presencia de Dios para que cambie nuestra historia en nuestra nación. Y le aseguro que el comunismo y el socialismo no se tomará en nuestra nación. Lloremos ahora en la presencia de Dios y no lloremos en tierra extraña,
siendo esclavos y cautivos. Llorábamos a orillas del río de Babilonia, acordándonos de Sión, acordándonos de nuestra ciudad. Y llorábamos y nuestros cautivos nos decían: ¿por qué no cantan las canciones de Sión? Y nosotros le respondíamos: ¿cómo podemos cantar a nuestro Dios en tierra extraña? ¿Por qué no llorar antes de que nos toque llorar, pero ya esclavizados o ya bajo un yugo de un dictador? ¿Por qué no llorar ahora en la presencia de Dios? Si usted y yo lloramos hoy, nuestra historia Dios la cambiará en esta nación. ¿Dónde están los que dicen amén? ¿Dónde están los que dicen amén?